respecto a ello. Y en mi opinión, es que la mayoría de estos gastos están concentrados en los deciles de mayores ingresos, que son derivados a que tienen un mayor gasto por deducir, lo que es el IEPS. Tienen tienen unas exenciones, perdón, del ISR empresarial, el ISR de personas físicas, lo que es el IVA, los estímulos fiscales y unos impuestos especiales. Eh, esta inspección que pretenden hacer es de todas las revisiones fiscales que se han llevado a cabo, es precisamente revisar esas deducciones a fondo y hacerlas de forma periódica en donde se puedan valorar si realmente están cumpliendo con el objetivo con el cual fueron creados pues estos gastos. Y esta revisión va a ser en su totalidad a todas las empresas. Eh, Todas estas deducciones que se llevan se da más en lo que son en las compras, que son los gastos, inversiones, el costo de ventas y sobre todo porque se da mucho que compran muchos automóviles para estar sacando, no sé qué como dicen, tajada para sacar más deducibles. Claro. Esta revisión, alcancé a ver que está eh, saca el 2%, no sé basándose en qué, pero así marcaba la noticia que había un 2%. Y toda esta revisión va a traer como consecuencia, o más bien daban como resultado que no se llevaban a cabo bien estas revisiones, es que había una condonación de impuestos, por lo cual pues obviamente las empresas pues no estaban haciendo pues como quien dice, su contabilidad como debe de ser. Y Claro. eso fue lo que yo encontré, profe. Gracias. No, al contrario, Luis, gracias a ustedes. Realmente son varios elementos los que toca aquí. Es cierto que ya nos hacía referencia de algunas de las deducciones que llevan a cabo los contribuyentes, ¿no? Ya sea personas físicas o morales. Por lo que veo, creo que la nota va más enfocada hacia las personas morales. Sin embargo, todo este tipo de deducciones que usted comentaba, las compras, los gastos, la misma deducción de inversiones, en el caso, por ejemplo, que comentaba usted de automóviles, de equipo de oficina, equipo de cómputo, todos esos activos fijos que se van depreciando, pues también son deducciones. Y usted comentaba algo muy particular y a mí me llamó mucho la atención, los estímulos fiscales. En el caso, por ejemplo, de personas físicas, solamente hay un tipo de estímulos fiscales, de manera general, ¿eh? Ya si lo aterrizamos en lo particular, pues bueno, ya vamos a ver que existen más, pero de manera general en la declaración anual las personas físicas tienen solamente un estímulo fiscal y fíjese nada más, muchos fiscalistas los confunden con deducciones personales. Y este estímulo fiscal se refiere prácticamente a las colegiaturas. ¿Sí? Hay montos específicos para que las personas físicas puedan deducir colegiaturas. Tienen que existir las condicionantes, ¿sí? Que son el que se cuente con el CFDI y el que la colegiatura se pague por un medio electrónico. Y ya hay topes en el caso empieza desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y nivel técnico. La universidad lamentablemente no entra aquí, entonces no se puede deducir, pero repito, es un estímulo fiscal, no es tanto una deducción. En el caso de las personas morales, si los estímulos los aterrizamos a las personas morales, pues van más enfocados a eso que usted comenta, ¿sí? Al apartado de ver qué opciones tienen para poderle restar y que con eso después soliciten una devolución o una compensación. La verdad es que nuevamente es esta parte del terrorismo que hemos platicado en otras ocasiones y que van más allá de una simple revisión nada más.
Mire, Luis, y para todo, realmente no necesitan hacer mucho teatro el SAT. Con todos los mecanismos que la misma autoridad tiene, con eso nos pueden fiscalizar ya, ¿sí? Simplemente con la parte de los FDIs que nosotros pedimos, que solicitamos cada vez que hacemos alguna compra o alguna inversión, etcétera, ya desde ahí nos tienen casados. Y luego todavía la parte del envío de la contabilidad. Cada mes las empresas envían sus contabilidades, su balanza de comprobación, entonces no sé en qué sentido vaya todo esto, pero lo que sí me queda muy claro, Luis, y para todos, es que la autoridad sigue buscando más y más recursos, ¿sí? Con la finalidad, pues obviamente, de poder llenar ese vacío en la recaudación que dejó toda esta pandemia. Y mire que usted comentaba también otro aspecto muy importante, la parte del IEPS. El IEPS que tiene que ver, ya lo hemos platicado, me parece, en otras ocasiones, con el impuesto que se cobra a las gasolinas, a los refrescos, los cigarros, las bebidas alcohólicas, las botanas, los chocolates, las bebidas energetizantes, etc., etc. ¿Sí? Y cuando ahí siempre hay un impuesto que pagar. Incluso lo hemos comentado en el caso de los cigarros, un impuesto del 160%. Entonces, son aspectos que realmente le siguen afectando al contribuyente sin lugar a dudas. Y si esto lo aterrizamos hacia el ámbito de nuestra materia, en el caso de sueldos y salarios, pues solamente hay que tener mucho, pero mucho cuidado con las deducciones personales. Esas deducciones que nos marca el impuesto sobre la renta, que tienen que ver con gastos médicos, dentales y hospitalarios, gastos funerarios, primas por gastos médicos mayores, la parte esta que le comentaba de las colegiaturas, el ahorro voluntario en las AFORES, y creo que hasta ahí nada más. Bueno, en el caso de aquellos asalariados que hayan contraído un crédito, ya sea con el Infonavit o con algún otro banco, pues tienen el beneficio de poder deducir los intereses reales. Pero pues hasta ahí ya más no hay. Beneficios para los contribuyentes del régimen de sueldos y salarios, muy pocos, ¿sí? No han habido y creo que no van a haber. Y leí en la semana una noticia que de verdad, creo que ya me lo esperaba, pero el hecho de verla y ver la comparabilidad a nivel mundial me dejó pasmado. Irán y México fueron los últimos dos países que menos apoyaron a los empresarios durante toda esta pandemia. ¿Ya? Eso nos dice todo, ¿sí? Y no es solamente eso, es aparte todo esto que viene usted comentando y todas las demás noticias que seguramente vamos a ver en este sentido, en querer exprimir más y más a los contribuyentes, de cualquier tipo, ¿eh? La autoridad ya no distingue aquí los micros, pequeños, medianos y grandotes, a cualquiera, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra noticia? Mariana, qué milagro que se deje usted ver por acá, hombre. Sí, profe, es que como estoy en el área de crédito y cobranza en una empresa, la última semana del mes y a veces la primera, sí es bien complicado y como ahorita traemos unos temas con unos clientes que hicieron cambios en el portal y no pagan, termino de trabajar entre semana como hasta las 10, 11, yo creo. Ah, caray. Y yo me quejaba de mis horarios de trabajo, pero creo que usted está peor que yo. No, es que imagínese, es con Soriana y se tiene que estar aclarando, ¿no? Entonces, a la semana estamos metiendo en promedio unas 150 aclaraciones, pero el tema es que en su portal tienes que subir aclaración por aclaración. Entonces, por cada aclaración te llevas unos 5 o 10 minutos más la operación del día, pues no, sí No, andan pues sí. como locos. Acaba uno todo
todo estresado y demás. Ahí deberían de aplicarles a ustedes la NOM 035. Sí, de estrés psicosocial y laboral y demás. Muy bien, ¿alguna otra noticia? Perdóneme. Soy becaria, es lo peor. Jule. Y luego becaria, qué caray. No, Bueno, mire, tómenlo como parte de la experiencia que está adquiriendo. el aprendizaje. Así es, exactamente. Muy bien. ¿Hay alguna otra noticia? Si no, comenzamos. ¿Ya vio lo del presidente de que quieren enjuiciar a los expresidentes? Esa es una total tontería. ¿Ya vio cuánto va a costar? 500 millones, ¿no? 528 millones. Fíjese nada más. Mire, Luis Mercado, realmente ese tipo de situaciones sí molestan y no soy ya lo único. Creo que cada vez se van sumando más y más las personas que nos molesta este tipo de cosas. Mientras el presidente está quejándose de las personas, los reporteros, investigadores y demás que hablan mal del gobierno y poniendo que la mayor mentira o no sé qué diablos es eso. Y vemos por otro lado cómo está el país azotado por la delincuencia, cómo están los padres con niños de cáncer que no les abastecen los medicamentos. Y mire que esta parte de los niños con cáncer es solamente la punta del iceberg, porque si nos metemos a ver más abajo, realmente la falta de medicamentos en nuestro país va mucho más allá que eso, ¿sí? Y en cambio estamos tirando más de 500 millones de pesos en una consulta que ni siquiera tiene razón de ser, Luis. Yo siempre lo dije desde un momento, desde el momento en el que supe de este tipo de tonterías, la ley no se tiene que consultar, se tiene que aplicar. Y lo que es peor, Luis, todavía, si se llegara a vincular alguna situación de esta, ni siquiera van a poder hacerle nada a los expresidentes. Solamente es para verificar si se puede o no vincular las conductas ilícitas que cometieron y demás. Pero en lo que eso se lleva a cabo, en lo que se empiezan a hacer las averiguaciones previas y demás, no olvídese, es realmente una tomada de pelo. Ya como No dice sé el dicho, ¿Perdón? sí, ya como dice el dicho, lo que no fue en tu año, que no te haga daño, y ya finalmente, pues él también dejó endeudada a la Ciudad de México, también se debería de juzgar el primero. Son muchas Claro, cosas. Así que, después. Yo creo que lo hace más como distractor, porque este señor, la verdad es que para distraer a la gente, híjoles, es buenísimo, ¿eh? Y esto es lo que no debemos de permitir, y por eso es que nos critica a nosotros los de la clase media, que ya no sé si somos de la media, de la baja o de la más baja, ya con todos estos cambios de paradigmas no se sabe. Pero bueno, vamos a entrar mejor a la parte de la clase, porque recuerden que este video se está grabando y no sea que nos vayan a exhibir ahí en la mañanera por estar hablando mal de este gobierno. ya después cuando lo anden demandando usted, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya me estarán llevando no, pues ni cigarros, porque ni siquiera fumo, caray. Ahí le Ok. enseño, profe, no se preocupe. Bueno, por lo menos un librito, Luis, ese sí ya. Ok. Ahí lo leo ahí donde me vayan a mandar. Vamos a ver esta parte un tanto, no sé si se les complicó, yo creo que sí, porque son aspectos muy complejos, todo lo que tiene que ver siempre con indemnizaciones. Miren, hemos visto hasta aquí y qué bueno que estoy viendo que ya se suman personas que antes no estaban con nosotros. Yo espero que vean los videos. La verdad es que nos tardamos un poquito en subirlos porque entre que sí se grababan y que luego la plataforma no nos permitía compartirlos y una serie de situaciones es lo que nos hizo retrasarnos un poquito. Y ahorita pues ya le vamos hallando el hilo a esta situación. Sé también que, pues bueno, no era a lo mejor
el horario que ustedes habían elegido. Sé que estoy interrumpiendo también sus actividades cotidianas, pero fue una serie de situaciones aquí, sé que se nos cruzaron a todos, ¿no? En el momento en el que a mí me mandan llamar para colaborar aquí, yo ya había adquirido otros compromisos y bueno, fue una serie de situaciones que no quiero echarle culpa a nadie, ¿no? Porque yo también tengo culpa de todo esto. Entonces, sé que sí los estoy afectando y por eso es que créanme, de verdad que estoy haciendo mi mayor esfuerzo con todo este tipo de situaciones. El hecho de estar grabando, editando y luego que YouTube me corta algunos fragmentos de los videos y tengo que estarlos viendo y todo eso, pero bueno, todo sea con tal de que podamos tener el conocimiento y el seguimiento de esta materia. Nos quedamos entonces la clase pasada en estar analizando esta parte de indemnizaciones que les comentaba, que son aspectos muy, muy complicados, sobre todo por las partes grabadas y exentas, que muchas veces es lo que nos puede ayudar a determinar con exactitud el impuesto, o bien nos puede incluso confundir aún más. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones. Déjenme. ¿Recuerdan en qué diapositiva nos quedamos? Si no, para ir viendo. De hecho, profe, ya nos iba a enseñar ¿Ya las habíamos visto? todas, ya íbamos a empezar a sacarlo del el- La la parte determinación, práctica. la parte práctica, exacto. ¿Vimos también, Luis, esta parte de fiscal? Sí, ya ¿Todo vimos esto? todo, ya lo vimos, ya vimos lo de las indemnizaciones de 3 meses, de 20 días, Ok, cómo bueno, entonces vamos a entrarle de sí, lleno a la parte práctica. de Ok. hecho nos quedamos en esa parte para ya empezar a sacar cálculos, pues. ¿Estas diapositivas las tienen ustedes? Sí, ¿Sí? las Ok, mandó Angélica. muy bien. Bueno, pues entonces, sin otro preámbulo, vamos entonces a entrar a ver la parte práctica. Quitamos entonces esto que no nos va a servir. Y vamos a entrar entonces a ver. Ok, ahí tenemos ya en pantalla, ¿verdad? Tengo para ustedes 3 casos. Creo que ya incluso les había anticipado esta parte, que creo que me faltaba esto otro. Déjenme nada más comenzar de cero aquí para las personas que se están integrando. Tenemos el primer caso, como están viendo ustedes ahí en pantalla, de un trabajador que inicia labores o inicia actividades el 1 de noviembre del 2004 y se va a retirar de la empresa el día 30 de junio del 21. Es decir, estuvo prestando su servicio 16 años y 7 meses. Esta persona tiene un sueldo mensual de 18,600 pesos, que esto equivale a 620 pesos mensuales. Habíamos comentado aquí incluso que hay fiscalistas que lo llevan directamente entre 30 días o bien, si queremos ser más exactos, entre 30.4. ¿Sí? Ya depende aquí de las políticas que en un momento dado se quieran implementar. ¿Por qué ese 30.4? Porque si yo divido los 365 días del año entre 12 meses, me dan precisamente ese 30.4. ¿Sí? Esto es una política, si pudiéramos llamarle así, que no todas las empresas lo hacen. Por eso les digo, depende. Hay que ver nada más el tipo de políticas que lleva la empresa, pero debe de ser o 30 o 30.4. Entonces, vamos a hacerlo si quieren sobre 30.4 y tenemos un sueldo diario de 611.84. Necesitamos, y les había comentado a ustedes,
que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las liquidaciones, todas las liquidaciones, ya sea por responsabilidad del patrón o por responsabilidad del trabajador, todas se deben de calcular sobre salario diario integrado, ¿sí? ¿Cómo se determina este salario diario integrado? Esto se los estoy anotando aquí, en esta parte del cálculo del salario diario integrado. Generalmente se integra por todos los conceptos adicionales que le damos a los trabajadores que están bajo nuestro cargo. La ley marca por lo menos estas tres partidas que tienen ustedes: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Si yo le doy a los trabajadores caja de ahorro, también se va a considerar. Si le doy fondo de ahorro, igual. Si le doy servicio de comedor, también, etc., etc. Es decir, todos los demás conceptos adicionales que giran alrededor del sueldo. Y voy a considerar los días que yo le estoy dando, por ejemplo, de aguinaldo, de vacaciones y de prima vacacional. Recuerden en el caso, por ejemplo, de las vacaciones, que las vacaciones van sufriendo cambios. Incluso no tengo aquí las diapositivas, déjenme, estoy consultando la Ley Federal del Trabajo para ver en qué artículo viene esta parte del cambio de los días de vacaciones, porque... En el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Artículo 76, entonces, está esta parte de las vacaciones o los días. Quiere decir que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, si mi Alzheimer no me falla, quiere decir que el trabajador va a empezar con 6 días de vacaciones durante el primer año, al segundo año 8, luego 10 y luego 12, y de ahí se va a incrementar 2 días por cada 5 años que vaya teniendo de antigüedad el trabajador. Eso es por ley y son las prestaciones mínimas. Las prestaciones mínimas, 15 días de aguinaldo, esos días que le corresponden de acuerdo con la ley, y una prima vacacional del 25%. ¿Sí? Pero las empresas pueden dar, obviamente, mucho más. No pueden dar menos, porque se supone, y de hecho así lo marca la Ley Federal del Trabajo, que estos parámetros que les comento son prestaciones mínimas. Máximas hacia arriba, ya lo que cada empresa requiera, ¿sí? O lo que cada empresa quiera más bien darles a sus trabajadores. Déjenme ver, creo que alguien más va a entrar. No, me sonó aquí. Muy bien, sigo entonces. En este caso en particular, se le van a dar 45 días de aguinaldo a este trabajador, 22 días de aguinaldo y una prima vacacional del 40%. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese porcentaje para el salario diario integrado para efectos del IMSS? Bueno, pues con operaciones aritméticas considerando estos tres aspectos. Ojo, el primero, voy a considerar los 45 días y los voy a dividir entre 365. Y en este caso en particular me va a dar 0.1233. La prima vacacional, voy a tomar los días que se dan, ahí está, por el porcentaje, y los voy a dividir también entre los 365 días. Obtengo otro factor y sumo los dos factores que yo tengo, le sumo la unidad y este será mi factor del salario diario integrado, 1.1474. ¿Sí? Si yo aquí a este trabajador le diera 60 días de aguinaldo, miren cómo se cambió mi salario diario integrado. ¿Ya vieron? Si le doy 15, también
¿sí? Los 45 que tenía y ahí está. Entonces, es muy importante, ojo, que este factor de salario diario integrado sea el mismo que tengo para el seguro social, ¿sí? Siempre, siempre tengo que verificarlo y también tengo que verificar que este salario diario integrado juegue también para efectos del IMSS, porque ahora con la expedición de esos comprobantes fiscales o de esos famosos CFDIs que hemos comentado en otras clases, pues esto me lleva de la mano a poder determinar un mayor o un menor importe de salario diario integrado. ¿Ok? Considero mi UMA diaria 89.62 y el doble del valor de la UMA, 2 veces el valor de la UMA, 179 pesos con 24 centavos. ¿Sí? ¿Ok? Estoy viendo aquí que salario diario integrado se me movió aquí. Ok, a ver, déjenme ver, nada más aquí le dejo en los 30 que tenía. Sí, voy a considerar aquí los 30 porque si no se me va a mover aquí y los voy a confundir. Sí, nada más recuerden que el salario diario puede ser 30 o 30.4, depende. Ahora, si me preguntan ustedes qué es lo que debería de ser, 30.4. ¿Sí? Sin embargo, repito, muchas empresas por cotidianidad, por costumbre, por lo que ustedes quieran, aplican 30. Ahora, ojo también, y ahora sí que como dijeran por ahí, ojo, mucho ojo. Muchas empresas también tienen la costumbre de pagar liquidaciones, finiquitos y demás con base no en el salario diario integrado, sino con el salario diario. Y si yo determino mi liquidación con el salario diario, pues ya ven que la diferencia pues siempre sí es algo, ¿sí? Porque siempre, siempre, siempre el salario diario integrado va a ser mayor que el salario diario. Y va a ser mayor simplemente por estos aspectos que yo le estoy sumando, ¿sí? ¿Ok? Continúo con la integración. Profe, Sí, Luis. perdón, allí donde tiene Adelante. sombreado esa de la unidad, ¿por qué es 1? Porque le sumo la unidad para que me salga el 1.1474. Pero Sí, porque mire, el factor es 1474, ajá, pero si yo multiplico, por ejemplo, los 620, se lo voy a hacer aquí, los 620 por esto que es el factor, me da 91 pesos. Y ya si me lo llevo por 1.1474, me suma los 91 a los 620 para llegar a estos 711. Por eso le sumo la unidad, ¿sí? Pero siempre, siempre se le suma más que nada para que el importe que salga aquí se sume ya directo al importe del salario diario. ajá. ¿Sí? Pero me refiero, Eso es. ¿por qué 1? ¿No puede ser 2? No, Mínimo. uno, porque voy a tomar el parámetro del salario diario y siempre va a ser el 1, ¿sí? Si yo tomo 2 aquí, ya veo hasta dónde se me va mi salario diario integrado, quiere decir que entonces voy a multiplicar el salario diario por 2. Por eso es que no le pongo 2, le pongo 1 porque solamente es 1, mire. ¿Ya vio? Ok. Mire, finalmente si yo hago esa operación que le decía de sumar estos 91 más el salario diario, yo llego a los 711, mire. ¿Sí? 711.38. Bueno, aquí ya lo abro más. Ahí está. Ok. ¿Ya ve? Y Sí, lo profe. sumo a 711.39. ¿Sí? Por eso Gracias, es profe. que sumo la unidad. No hay de qué. Gracias. Ok.
De conformidad con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, le correspondería una prima de antigüedad de 12 días por cada año trabajado. En este caso en particular son 16 años, 179.24 porque está topada. Esta persona tiene un salario diario integrado de 711. De acuerdo con el artículo 484 y 485, me parece, de la Ley Federal del Trabajo, ustedes tienen con precisión los artículos ahí en las diapositivas, no puedo excederme de 2 veces el valor de la UMA, solamente para el pago de la prima de antigüedad. Para todo lo demás, adelante. No hay restricción alguna. En el caso muy específico de esta prima de antigüedad, sí existe este tope o este importe como valor máximo. Entonces, por eso tomo 179.24 por 12 días y luego por los 16 años. Y luego más, nuevamente 179.24 por 7 días. ¿Por qué 7? Miren, en este formato que hice yo puse esta fórmula aquí de dividir 12 días entre los 12 meses del año por los 7 meses que tiene esta persona de antigüedad. ¿Por qué 7 meses? Porque él entró a partir de noviembre. Entonces se toma diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ahí están los 7 meses. Y entonces le sumo 179.24 por 7, por el importe que me resulta aquí. Por eso esta prima de antigüedad la tomo aquí. Si yo quiero ser muy preciso con la ley, sobre todo con la Ley Federal del Trabajo, yo aquí me lo llevaría por 17 años. ¿Por qué? Porque ya rebasó los 6 meses y la misma Ley Federal del Trabajo me dice que se va a considerar como un año completo todo aquel periodo que exceda de 6 meses. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, nuevamente entramos a esa aplicación práctica. Yo creo que el 99% de empresas hacen estos cálculos. Es decir, determinan de manera proporcional todo el pago de las prestaciones al momento de un finiquito o de una liquidación. ¿Sí? Para ser más precisos, pues lo hacemos también conforme a esta parte proporcional. Luego, el artículo 50 me dice, le vas a pagar el importe de 3 meses de sueldo, ¿sí? Y yo tomo los mismos 711.39, que es el salario diario integrado, por 30 días del mes, por 3, y me dan estos 64. Ustedes me dirán, bueno, profe, ¿por qué no toman mejor el importe del sueldo mensual, que son estos 18,600 por 3? Ya están 3 meses de sueldo, son 55,800. No lo tomo porque esto que estoy haciendo yo aquí es conforme al salario diario. Y requiero aquí es considerarlo sobre el salario diario integrado. ¿Sí? Y ya vieron entonces que sí hay una diferencia enorme. Esto, repito nuevamente, de conformidad con el artículo 50. Les traté de poner todos los fundamentos legales de la Ley Federal del Trabajo. 20 días por año adicionales. Aquí se supone, por todo esto que se está pagando, se supone que la responsabilidad en la liquidación corrió a cargo del patrón. Es decir, el patrón fue el que lo corrió, el que lo liquidó o el que prescindió de sus servicios, si quieren verlo así. Por eso es que el patrón tiene que resarcir a este trabajador, y ya lo veíamos en las diapositivas. Estos dos conceptos es parte de esa penalización, si queremos verlo así, que sufre el patrón al momento de llevar a cabo, de efectuar
un despido injustificado. ¿Sí? Entonces, estos 20 días por año sufren la misma suerte que en los 3 meses. Es decir, 711.39, que es el salario diario integrado, por 20 días del año, 20 días por cada año trabajado, por los 16 años, más nuevamente la parte proporcional, que aquí la tengo en este cuadrito. ¿Cómo determino esta parte proporcional? Igual que esta, es decir, 20 días que se dan por año, lo divido entre los 12 meses y lo multiplico por los 7 meses que está laborando el trabajador. Y con eso llego a este factor de 11.66. Eso quiere decir que en lugar de pagarle los 20 días, para este año 2021, le voy a pagar nada más 11.66 días. Y luego le pago la parte proporcional de aguinaldo. Si de aguinaldo estamos partiendo que le dan 45 días, bueno, pues esos 45 días también los voy a dividir entre 12 y los voy a multiplicar por 6. ¿Por qué entre 6 y no entre 7? Porque aquí tengo 7 y aquí también. Porque se supone que yo pagué ya el aguinaldo en el mes de diciembre. Y entonces estos 6 meses corresponderían solamente de enero a junio, ¿sí? Porque el trabajador lo corren el día 30 de junio. Entonces, de enero a junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, son los 6 meses. Por ello es que se da esta parte proporcional de aguinaldo. Y ahí lo tenemos también. Las vacaciones del periodo 2021. Las vacaciones, este trabajador tenía 22 días de vacaciones con una prima del 40%. ¿Sí? Entonces, son 711 días de vacaciones por los 22 días que le corresponden, que son los que tenemos aquí arriba. Miren. Y luego, entre 12 meses del año por los 6 meses que ya laboró, o bueno, sí, que laboró el trabajador en el periodo comprendido de enero a junio, ¿sí? Por eso es que de vacaciones son 7,825 y la prima vacacional, pues miren, o podemos sacarla así como se los estoy poniendo aquí, es decir, los 711.39 por 22 días entre 12 meses del año, por los 6 meses trabajados por el 40%, y me dan 3,130. O simplemente puedo determinarle a esto por el punto 40%. Y ahí está. 3,130.09. 0,9 que vamos a subirlo también al 10. Miren, por todos los decimales que están ahí. Entonces, por cualquiera de las dos modalidades, ahí lo tenemos. Sacamos la sumatoria. 362,598. ¿Ya vieron? Antes de entrar a la parte fiscal, esto que les estoy mostrando hasta aquí es la parte laboral. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, ¿me puede repetir? Okay. Ay. Sí, le escucho. ¿Me puede repetir lo último, lo de prima vacacional? ¿Por qué por 22, entre 12, por 6? Ok, sufre lo mismo, sufre la misma suerte. ¿Por qué por 22? Porque a este trabajador se le dieron 22 días, mira, aquí está. ¿Sí? Y luego lo tengo que dividir también entre 12 por los 12 meses del año y lo multiplico por 6, igual que las vacaciones, porque son los 6 meses que el trabajador ha laborado de enero a junio. Recordemos que en este caso específico el trabajador se va el 30 de junio, mire. ¿Sí? Y luego, si se da cuenta, es la misma fórmula de las vacaciones, nada más le agrego el porcentaje que es el 40%. Aquí está. 40% de prima vacacional. ¿Sí?
Y esto es lo que me da esta prima vacacional. Pero como le decía, yo puedo también multiplicar las vacaciones por el porcentaje de mi prima, que en este caso son 40%. Y ahí está. El importe es exactamente el mismo, mire. 3.130.09 o 10. ¿Sí? A lo mejor si quieren, para fines prácticos, ustedes hagan nada más esta operación que les digo. Se multiplica para la prima vacacional el importe de las vacaciones por el porcentaje que la empresa esté dando de vacaciones y de prima vacacional. Gracias, profe. No hay de qué. Tengan mucho cuidado, fíjense, ahorita que me preguntaban esto, tengan mucho cuidado porque muchas veces, a lo mejor en la práctica, se vienen dando estas prestaciones, pero al momento de hacer un finiquito, y miren que esta es una práctica muy común, mal hecha, pero muy común. Dicen, no, yo te doy nada más 15 días de aguinaldo, vacaciones te correspondían nada más 12 días, y en la prima vacacional del 25. Oye, no, pero pues si tú me dabas más días de vacaciones y de aguinaldo, no. La ley me obliga a mí a pagarte eso porque son las prestaciones mínimas de ley. Ojo, esto no debe de ser. Cuando un trabajador tiene un derecho ya ganado, como todos estos aspectos numéricos que les comento, ya nadie se los puede quitar o se los puede restar. ¿Sí? Yo podré a lo mejor estancar al trabajador en la parte del aguinaldo y a lo mejor yo le digo, ok, te voy a pagar 45 días, pero hasta ahí, ya de aquí, aunque pasen otros 20 o 30 años, de todas formas yo te voy a seguir pagando los 45 días de aguinaldo. Vacaciones no, recuerden que las vacaciones sí se van a ir incrementando, de acuerdo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y la prima vacacional no. I'm sorry, la prima vacacional mínima siempre va a ser el 25%. Máxima, repito, ya lo que cada empresa determine en lo particular. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Duda, queja, sugerencia? Yo, profe. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Por ejemplo, ahí usted puso de vacaciones que le correspondían 22 días. Sí. ¿Basó allí en la ley? ¿Perdón? ¿Se basó en la ley? Es, bueno, en este caso, el ejemplo, no sé. Bueno, para este ejemplo no. No, tomé números al azar. Ah, ok. ¿Sí? Porque a él le Igual y a correspondían lo mejor le 16 días, ¿no? correspondían más o menos, no 16 sé. días le Sería cuestión. correspondían. ¿Cuántos? 16 días. Ah, mire, ahí está. Es más, mire, vamos a hacerlo. El primer año le corresponden, ¿cuántos? 6. Exactamente, 6. Al año siguiente, 8. 8. Al año siguiente, 10. 10. En el cuarto año, 12. 12. Del Hasta el 5, noveno. del 5 al 9. Del 14. 5 al 9 le van a tocar 14. Y luego del 10 al 14. 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, al 14 le van a tocar 16 y luego del 15 al 19 le van a tocar 18. Entonces, aquí, ¿cuántos llevábamos? Son 16 años, le tocarían 18 días, si nos vamos conforme a la ley. ¿Sí? Sí, gracias. Así es como funciona esta parte de las vacaciones. Además, igual y se los dejo ahí para que se quede. Nada más después le pongo los letreritos aquí. Esto no se los he mandado, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. Déjenme, lo anoto y se los mando, porque si no lo anoto se me olvida. Enviar caso práctico de retenciones. Muy bien. ¿Alguna otra duda con la parte laboral? Es decir, con el finiquito
O bueno, más bien este no es finiquito, este es liquidación. Se está liquidando al trabajador. Finiquito es cuando solamente contemplo yo esta parte, ¿eh? Es decir, cuando la responsabilidad del despido recae en el trabajador, que de hecho es el caso 2 que traigo aquí con ustedes. Miren, ahí está, ¿sí? Pero ahorita nos concentramos en este. En este, por todo esto que se está pagando, repito una vez más, es responsabilidad del patrón, ¿sí? Y entonces se va a pagar esto. Si no hay dudas, entonces pasamos ahora sí a la parte fiscal para poderle determinar su ISR y saber cuánto le vamos a pagar al trabajador. Ya vieron, aquí en automático ya está, pero vamos a ver cómo sale todo esto. Me dice la ley que yo tengo que determinarle el ISR de acuerdo con el artículo 152 de la ley de ISR, ¿sí? Y me dice, vas a considerar el sueldo mensual ordinario, es decir, los 18,600. Aquí sí ya tomo yo los importes nominales, ya no el diario integrado. Diario integrado solamente servía para pagarle la liquidación, pero no para el cálculo del impuesto. Para el cálculo del impuesto ya dependerá de estos números, es decir, de lo que yo realmente le voy a pagar. Entonces, un salario mensual ordinario que voy a multiplicar por el ISR obtenido sobre el último sueldo mensual ordinario. Y pues yo aquí tengo 2,531 y eso me va a dar una tasa de impuesto, miren. Ahí está, de dividir 18,600 entre 2,531.80. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo determinas ese ISR de 2,531? Ah, bueno, pues fácil. Me voy para acá y determino, aquí está. Voy a aplicar mi tablita del artículo 96, que aquí se las volví a poner, y ya se las coloqué, y voy a determinar dos cálculos, miren. Uno, con el importe gravable, más el último sueldo mensual ordinario. Ahorita les explico esto. Vamos a concentrarnos con este. Yo voy a determinar el ISR sobre esta base gravable, sobre 18,600. ¿Por qué 18,600? Repito, porque es el sueldo mensual. Aquí está, me regreso, miren. Aquí está, 18,600. ¿Ya vieron? Entonces determino, como este ya lo sabemos determinar, es más, vamos a borrarlo, y es más, vamos a borrar este otro también. Como esto ya se lo saben, pues ya. 18,600 menos límite inferior, agarro mi rectángulo y busco y veo que se encuentra en este, 13,381. ¿Sí? Y entonces, menos límite inferior de 13,381.48. Eso me va a dar mi excedente. Eso menos esto, ahí está. Luego, por el porcentaje, ¿qué porcentaje? Ah, bueno, pues sobre esta misma línea horizontal me da el 21,36%. Y esta operación del excedente por el porcentaje del excedente me va a dar esto que se conoce como impuesto marginal. Este impuesto marginal le sumo la cuota fija, es decir, 1,417.12. 1,417.12. Y ahora sí, mi impuesto aplicable será este más este. ¿Ya vieron? Y son los mismos importe que yo voy a considerar en este cálculo. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces voy a dividir, primer paso, dividir el sueldo mensual ordinario entre el ISR sobre el sueldo mensual ordinario. Me va a dar una tasa de impuesto, 13,61. Ustedes me dirán, ¿y para qué va a servir eso? Ah, ahorita vemos. Es más, miren, aquí está, en esto.
Ya lo vieron en el cuadrito donde estoy poniendo ahí o donde puse el mouse. ¿Cómo llego yo a eso? Ok. Voy a considerar siempre mis ingresos exentos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. 90 veces el valor de la UMA, aquí lo tenemos, ¿sí? El valor de la UMA diaria por 90 me dan 8,065. Esto yo lo voy a multiplicar por los años. En este caso fueron 17 años. ¿No es cierto? Son 16 años. 16 años y 7 meses. Aquí es en donde considero yo esta parte de esa parte proporcional que les decía, ¿sí? Es decir, yo voy a considerar ya toda fracción de más de 6 meses como el año siguiente. Si yo aquí, este trabajador hubieran sido, en lugar de ser 16 años, 6 meses, aquí consideraría yo, en lugar de 17, consideraría yo 16, ¿sí? Y ya vieron cómo se me cambia, pero en este caso, como excedió de esos 6 meses, se consideran los 17 años. Déjenme le corrijo aquí. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿por qué lo voy a multiplicar por 17 años? Repito, porque es el tiempo o es la antigüedad o los años que para efectos fiscales se van a considerar. Y entonces voy a sumar los primeros 3 conceptos, que son los conceptos que derivan de una relación laboral con base en su antigüedad. Es decir, prima de antigüedad, lo que se le pagaron, los 35 que están aquí. Ahí están, miren. ¿Ya vieron? Más los 64 de 3 meses de sueldo, más los 235 de 20 días por año. Aquí están. Sumo esos 3 conceptos, es decir, los primeros 3 conceptos que tengo yo aquí, estos 3 los voy a sumar. Lamentablemente aquí tenemos que hacer 2 cálculos. Este primer cálculo que va con base en estos aspectos de retiro o de liquidación, ¿sí? Los sumo y los voy a confrontar contra mi parte exenta. ¿Cuál es esta parte exenta? Ya se fijaron, estos mismos 137. Es decir, 90 veces el valor de la UMA por cada uno de los años. En este caso 17, yo tendré esto que será mi base exenta. ¿Sí? Y aquí lo pongo nuevamente. Mi diferencia de estos 3 aspectos menos la parte exenta, obviamente será mi ingreso grabado. 198,000 pesos. Estos 198 ya se fijaron ustedes que los voy a multiplicar por esa tasa que yo había considerado al momento de sacar o de determinar este ISR. ¿Sí? Lo que veíamos hace un momento y que me resultaba en esta tasa del 1361. Para eso voy a aplicar esta tasa que yo determiné aquí. Miren, ahí está. Y entonces, cuando multiplico el importe grabado por esta tasa de ISR, ya tengo mi primer ISR. ¿Sí? Y ahí lo tengo y son 27,021. Y repito una vez más, esto es solamente el primer cálculo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Yo, profe, Uh-huh. ¿me puede repetir de dónde sacó el 13,61 o cómo lo sacó? ¿De dónde? Yo también ahí me quedé. Con gusto, de dividir el sueldo mensual, mire, aquí está, entre el ISR del sueldo mensual. Lo Ahí que está, sacamos del gravable.
No, lo que sacaron aquí abajo, mire, en este Ah, primer cálculo que hacíamos. Aquí están los 2.531, ¿ya vio? sí, Entonces es eso, divido el sueldo entre el impuesto y me da ese 1361. Ahora, ojo, porque ese 1361 es variable. Es variable, no es fijo. Dependerá del sueldo. Si gano más, pues va a ser más. Si tengo un ISR menor, pues también puede ser mayor, etcétera. Pero eso sí. resulta de esta forma. ¿Se divide, profe? Sí, Es se que divide. a mí me da Da otra cantidad. 7.34. Sí, igual. No sé. ¿No? Yo por eso tenía las dudas, dije, bueno, ¿de Sí, dónde lo A ver, déjame ver. 600 entre Ah, 2.500. no, es que es al revés. Discúlpenme, es al revés. 2.530. ISR entre sueldos, sí. Ah, ya se multiplica y después por 100. Oh, sí, 13.61. Sí, sí. Sí. gracias, profe. Gracias. A ver, es este. Sí, entre los 18.600. Sí, es al revés. Sí, discúlpeme. Se los Gracias. expliqué al revés. ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de seguir con la otra parte? ¿No? Muy bien. Tengo entonces ahora la otra parte que les comentaba, es decir, esta parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. ¿Sí? Es decir, aspectos que no van de la mano con la antigüedad ni con esa indemnización que maneja la Ley Federal del Trabajo, es decir, estos tres conceptos. Los bajo también y los anoto aquí, miren, 16 de aguinaldo, 7.825 de vacaciones y la prima vacacional de 3.130. Ahí están. ¿Sí? 16, 7.825 y 3.130. Ahí están. ¿Sí? Determino aquí dos variables. Primero, mi aguinaldo, 16,006. Habíamos platicado en clases anteriores que el aguinaldo está exento en 30 veces el valor de la UMA. Miren, incluso aquí mismo lo estoy anotando. Para eso me sirvió esta parte de los ingresos exentos. Yo aquí tomo la parte exenta de aguinaldo y grabo la diferencia. Ahí está. ¿Ya vieron? Y ahí determino entonces este importe. Luego, voy a sumar las vacaciones y la prima vacacional, me dan 10,000 pesos. Voy a restarle la parte exenta de prima vacacional, 1,344, y me va a dar mi parte gravable. ¿Sí? Mi parte gravable, ojo, pero solamente de estos conceptos. ¿No? Una base gravable de 22,928,64. ¿Sí? Estos 22,928 son los que voy a hacer para mi segundo cálculo. ¿Ya vieron? En donde voy a tomar el importe gravable, es decir, estos 22, y le voy a sumar el último sueldo mensual ordinario, es decir, los 18,600 pesos. Pero repito, importe gravable solamente de estos conceptos. Ya no tomo en cuenta estos porque estos ya jugaron para esta parte del ISR, miren. ¿Sí? Por eso ya nada más considero estos. Y tengo esta base gravable. Ahora, aquí me marca 0 porque pues obviamente todavía no determino yo el impuesto. Vamos a determinar el impuesto. 41,528, mi límite inferior serán 42, no, ya se pasa, 26, menos 26,988,51 y hago la operación, este menos este.
Y luego por el porcentaje, aquí ya estamos con una tasa del 23.52% y me da el excedente por la tasa, me dan 3.419 y le sumamos la cuota fija, es decir, 4.323.58. Y finalmente, sumo los dos, ese más este. 7.743 y ahora sí, si se dieron cuenta, bueno, aquí porque lo tengo formulado, es el mismo impuesto que me resulta en esta parte que corresponde a aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Y finalmente sumo los dos ISRs. Este que obtuve a partir de este porcentaje y este otro que obtuve de conformidad con la tabla del artículo 96. Ahí está. 774342. Me suman los 34. Estos 34 es lo que yo le voy a restar al trabajador. ¿Ya vieron? Y le estaré pagando entonces el diferencial, los 327. Cuando el patrón tenga que manifestar el ISR retenido, tendrá que considerar estos 34,765 porque finalmente se lo está reteniendo al trabajador y lo tendrá que enterar al SAT. Esto ni siquiera es para el patrón ni nada. No, al contrario, seguramente le va a servir al trabajador al momento de que quiera determinar su impuesto anual. Pero eso ya será dependiendo de cada trabajador. ¿Alguna duda? ¿Duda, queja, sugerencia, aclaración y demás? Profesor, yo. Sí. No sé si es muy tonta mi pregunta, pero no me voy a quedar con la duda. Si el trabajador ya tomó todas sus vacaciones, ya no se toma en cuenta nada de eso. No. Bueno, no es tonta su pregunta. Antes, al contrario, es una pregunta muy inteligente, porque fíjese usted, en este cálculo que yo le estoy haciendo, el trabajador se supone que él entró en el mes de noviembre. Eso quiere decir que al mes de noviembre del 2020, él ya tomó todas sus vacaciones. Esta parte que yo le estoy pagando a él corresponde a la parte proporcional del mes de noviembre hasta el 30 de junio del 21, es decir, lo que corresponde al periodo 2021, mire. Por eso es que solamente le estoy pagando la parte proporcional, mire, y aquí lo estoy haciendo en la fórmula. Es decir, de los 22 días que yo le doy a él de vacaciones, voy a dividirlo entre los 12 meses y lo voy a multiplicar por los 6 meses que él ha laborado, es decir, de enero a junio, porque a noviembre ya le pagué yo todo. Entonces, es correcta la apreciación. Esto que yo le estoy pagando a él es lo que el trabajador no ha gozado. Pero puede ser, y ampliando un poquito más su pregunta y su comentario, puede ser que a lo mejor el trabajador no tomó sus vacaciones del año pasado, del año 2020. Pues entonces yo aquí tendré que sumarle vacaciones del 2020 y prima vacacional también del año 2020. Y entonces esto se le tendrá que sumar. Y entonces aquí sí estamos hablando de que son los 22 días completos. Mire, si yo hiciera esto, que el trabajador no consideró esas vacaciones, pues tomaría estos 711 por 22 días. Aquí sí yo no le aplico la proporcionalidad y me salen 15,650 pesos. Déjeme, le doy formato aquí para que lo podamos ver, 15,650. Y lo mismo sucedería con la prima vacacional. La prima vacacional, estoy pagando una prima del 40%, aplico el 40 sobre esos 15,650. Es igual a esto por punto 40. Ahí está. ¿Ya vio?
y le estaríamos pagando estos dos importes que estoy tomando en cuenta aquí, es considerando que el trabajador no gozó sus vacaciones del año pasado, del año 2020. Y mire que así nos podemos ir todavía más allá en el caso de que el trabajador no haya tomado vacaciones en otros años y demás. ¿Sí? Repito, este caso en particular solamente está considerando las vacaciones de este año, del año 2021. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No hay de qué? ¿No? Miren, yo pensé que sí les iba a costar un poquito más de trabajo, pero bueno, me equivoqué. Vamos con el caso 2. ¿Cuánto nos quedan? 15 minutitos, ok. Caso 2. Este caso 2 se trata de un finiquito. Aquí sí es un finiquito porque el trabajador renunció. Miren, y solamente le estamos pagando estos conceptos. Parte proporcional de aguinaldo, vacaciones del año 2021 y la prima vacacional con estos parámetros que yo tengo aquí. ¿Sí? Nuevamente lo explicamos. Este trabajador empieza a laborar o inicia a laborar el día 1 de abril del 2010. Tiene un tiempo de prestación de servicios de 11 años, como ven ustedes ahí. 11 años, un mes, ¿sí? Y con un sueldo de 13,200 pesos, un sueldo mensual. A esto le corresponde un sueldo diario de 440 pesos y un salario diario integrado de 481. Nuevamente les explico la integración del sueldo diario integrado. Considero los días de vacaciones, en este caso son 30, y déjenme ver porque aquí está mal. Sí, la fórmula está bien. ¿Sí? Aquí le corregimos nada más a los 30 y aquí también será al 25. La fórmula está bien. Sí, así es. Entonces, considero 18 días de vacaciones al 25%. Entonces, eso me va a dar, ¿okay? Me va a dar una prima o un factor de 0.945. Nuevamente le sumamos la unidad para que yo pueda sumar el importe al salario diario. Y entonces me da un salario diario integrado de 481.59. Ahí está la fórmula, miren. Salario diario por el factor de integración. ¿Sí? Repito una vez más, hay que tener mucho, pero mucho cuidado que esto esté para efectos del seguro social. Que ese sea el sueldo que él tiene, repito, para el seguro social. Nuevamente la UMA y el doble del valor de la UMA. Que aunque en este caso en particular, no vamos a necesitar esto, porque no vamos a pagar prima de antigüedad. ¿Y por qué no vamos a pagar prima de antigüedad? ¿Porque el trabajador decidió renunciar o por qué situación sería? A ver si es cierto que no hay dudas. ¿Cómo dijo la pregunta, profe, que se le cortó? ¿Por qué en este caso en particular no estoy pagando prima de antigüedad? Y solamente le estoy pagando estos conceptos. ¿Perdón? ¿Por qué no tiene 15 años cumplidos? Exactamente. Es correcta su apreciación, porque este trabajador no ha cumplido los 15 años. Si este trabajador hubiera tenido aquí en lugar de 11, 15 años y un mes, ya le toca la prima de antigüedad, aunque él decida renunciar. Eso sí,
les tiene que quedar muy claro. La prima de antigüedad se va a pagar, de acuerdo a lo que me acaban de decir, cuando el trabajador haya cumplido 15 años o más de antigüedad en la empresa, independientemente de que lo corran o de que él decida renunciar o de que se trate de un finiquito o una liquidación. ¿Sí? No es el caso, nos regresamos y quedan los mismos 11 años, un mes. Pago parte proporcional de aguinaldo, sueldo diario integrado de 481 por 30 días de aguinaldo que doy entre 12 por 5 meses. No es cierto, aquí sería por un mes. Por un mes. ¿Sí? La fórmula está bien. No. Aquí sería por un mes. Exactamente. Uy, ya bajó más, imagínense. Ya nada más son 1,203 pesos. Ya no va a recibir. Vacaciones. Así es, vacaciones 481 son 18 días, ¿sí? Entre 12 por 1, aquí la fórmula sí está bien. Y la prima vacacional también, vamos a esto por punto 25. Es correcto también, ¿sí? Y entonces este trabajador va a ganar, solamente le vamos a pagar 2,106 pesos. Ya se dan cuenta la diferencia tan enorme de una persona. Esta persona trabajó 11 años en una empresa y esta persona decide renunciar. ¿Ya se dieron cuenta cuánto le dan nada más? 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque él renuncia, es responsabilidad de él este despido, no tiene ninguna responsabilidad el patrón para indemnizarlo porque él está, una de dos, o decide irse o el patrón lo corre por una causa que él así lo amerita, como las que veíamos cuando platicábamos la Ley Federal del Trabajo. Que agreda al patrón o a sus familiares, que se encuentre tomando, que se encuentre con drogas, etcétera. Ese tipo de situaciones. Ok, se le pagan 2,100 y luego todavía hay que quitarle ISR, entonces nada más recibe 1,000 pesitos, miren. Vamos a hacer el cálculo, ¿ok? Comenzamos siempre con este factor, pero antes de ver si este factor es correcto, me bajo a determinar el ISR sobre el último sueldo mensual ordinario, en este caso 13,200. 13,200 lo confronto contra la tabla y miren, ahí está. 11,000 por el 17.92 más 1,022 pesos me dan 1,384 de ISR. Eso lo subo y aquí está. Divido 1,384 entre el sueldo mensual ordinario y me dan 10.49. Acostúmbrense a sacar este cálculo. En este caso en particular, estos 10.49 pues no me van a servir para nada, ¿sí? Porque recuerden que esto era solamente para prima de antigüedad, para los 3 meses de sueldo y los 20 días por año. En este caso no hay, pero entonces no tendría razón de ser, pero les repito, acostúmbrense a sacar esta parte. Los ingresos exentos son los mismos que veíamos. 90 veces el valor de la UMA diaria me dan 8,065. En este caso, ¿por cuántos años son? 11. 11 años, entonces baja mi valor exento de 88,000 pesos. Tampoco lo tomo en cuenta, ¿ya se fijaron? Pero sí tomo en cuenta la parte del aguinaldo, la parte exenta de 2,688 pesos. Y miren que aquí está sucediendo algo muy interesante, ¿sí? Lo que yo le voy a pagar al trabajador es menos, ¿ya vieron? 1,203 pesos. Y la parte exenta me dice que son 2,688. Lo que yo tengo que hacer aquí es poner hasta el mismo importe del aguinaldo para que grabado me dé 0. ¿Sí? Y en el caso de vacaciones y prima vacacional son 902 pesos contra mi parte exenta. Mi parte exenta son 1,344, pero como este es menor, para que no me resulte esto negativo,
yo voy a poner hasta el mismo importe, 902.98 y grabado 0, miren. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, el importe grabado más el último sueldo mensual ordinario me da una base gravable de 13.200. Ya se me modifica esto. 13.200, pues voy a aplicar exactamente el mismo importe que tengo aquí en la pantalla. 11.176.63, el 17.92 y 1022.01. Ahí está. Y resulta ser que tengo de impuesto 1,384 pesos. Esos 1,384 es lo que voy a considerarle al momento de su liquidación total. Y entonces, el trabajador solamente va a recibir, señores, 722 pesos por 11 años de trabajo. El error de este trabajador es renunciar o haber hecho que lo corrieran y que no cumplió ni siquiera los 15 años. ¿Se dan cuenta el abismo que hay entre que uno renuncie y que a uno lo corran? ¿Sí? Entonces, aquí solamente va a recibir el trabajador 722 pesos. Tengo este tercer caso, pero este tercer caso mejor se los voy a mandar para que ustedes lo resuelvan. ¿Sale? Para que vayan practicando. Les voy a mandar la hojita así como está, nada más en este tercer caso voy a borrar los importes y todo. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Negativo, ya veremos en el ejercicio. Así es. Seguramente en el ejercicio van a salir las dudas, pero no se preocupen, en la misma hoja de cálculo están las fórmulas y todo. Más que seguir las fórmulas, les sugiero que traten de ir viendo la forma en cómo se están determinando los cálculos, ¿sí? Porque es muy fácil, ya cuando yo formulo todo, incluso a mí me está pasando aquí, es muy fácil que ya se nos olvidan las cosas, ¿sí? Traten de ir viendo cómo van saliendo los importes, ¿sí? Por favor, para que no quede ahora sí que duda alguna, ¿sí? Muy bien, pues me dio mucho gusto saludarles. Si no hay alguna duda o algún comentario, nos estamos viendo el próximo jueves y les mando esto que vimos. ¿Ok? Vale, gracias, profe. Muy bien, buenas noches. Hasta luego, cuídense mucho. Igual, bye. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Bye.